Dios te bendiga. Hoy te traigo un video en el que vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, desde la perspectiva numérica. Busca lápiz y papel. Vamos a ver hoy en lo que venimos estudiando de este personaje, de este mensajero, de este emisario, ¿qué nos quiere decir? A la luz de la Biblia, conforme a los números que se desprenden de ese capítulo. Vamos a ver por qué razón este sello se manifiesta en el año 2020. Si sumamos 20 más 20 nos da 40. Vamos a ver qué significa el 40 en la Biblia, pero antes de hacer esto, vamos a mirar por qué razón, vamos a aparcar ahí el 40, y eso lo veremos ahora. Vamos a ver por qué razón, pero esta vez bajo una perspectiva diferente. Por ejemplo, cuando nosotros escudriñamos las escrituras, dependiendo de cómo lo hagamos, vamos a llegar más lejos y vamos a tener una panorámica más amplia o no. Es igual que, por ejemplo, si una persona está encima de una barca, va a mirar todo el horizonte del mar, le va a parecer grande, majestuoso, bonito, precioso. Pero si esa misma persona, después de mirar por encima ese horizonte que tiene a la vista, toma un traje de buzo y un equipo para sumergirse, esa persona va a descubrir un mundo que desde la superficie es inimaginable. Entonces eso es lo que vamos a hacer con esto. Ya hemos visto desde la superficie lo que encierra este versículo bíblico. Ya vimos lo que encierra. Encierra lo que es, y eso lo vamos a ver ahora, qué significa con los números que hay, pero significa el emisario, lo que nos está anunciando el que viene ya, el sistema que viene ya, y posteriormente el personaje. Entonces, lo vamos a ver ahora desde la perspectiva de por qué fue elegido este año y no otro, para que sea manifiesto lo que es la apertura de este sello. Todos los que escudriñamos las escrituras sabemos que el Señor usa números específicos para actuar. El Señor es exacto. Y humanamente no hay nada más exacto que las matemáticas. Si sumamos 20 más 20, nos va a dar 40. El 40 tiene muchos significados dentro de lo que es la Biblia. Ese es el número que tenemos del año, ese es el año que tenemos en el calendario gregoriano. En el calendario hebreo estamos viviendo en el año 5780. Si nosotros sumamos 5 más 7 más 8 más 0, nos da 20. No sé si se aprecia ahí. Sí, 20. Entonces, como se dan cuenta, todo está relacionado con estos números. Y ahora ustedes me van a decir, ¿y el 6 qué tiene que ver con esto? Tiene muchísimo que ver. Les voy a poner unas imágenes con el 40, por eso no me quiero meter ahora en lo del 40, pero sí en lo del 20. El 20 es el número 2 amplificado. Por cada 0 es como si reforzáramos el primer número. El 0 es un número que significa en matemática nada, pero lo que hace es que cuando está a la derecha multiplica exponencialmente el número que está a la izquierda. Entonces, en este caso, lo que hace es que el 2
lo multiplica. Y cuando tenemos el 20, tenemos un significado más amplio de lo que es el 2. El 2 es un número que bíblicamente representa lo dual, lo que el bien y el mal, frío y caliente. Bueno, es todo lo que tiene que ver con una división, con dos caminos, camino ancho, camino estrecho. Cuando tienes el 0, entonces lo tienes exponenciado. O sea, aquí nos está hablando de que va a haber y se va a repetir la historia del Génesis. Elegir entre el bien y el mal. Entonces, vamos a mirar ahora este número. Ya hemos visto el 2, qué significa, y ahora vamos a ver qué significa el número 6. El número 6 representa lo que es el hombre. Significa también el trabajo. Fue los días que duró toda la obra de Dios. Significa el hombre terminado, pero con dos caminos por delante. Es decir, con una bifurcación, con un 2 por delante. Eliges el bien, eliges el mal. Entonces, esta razón, o sea, al tener estos dos caminos para elegir, esto hace que él no sea o no represente, vamos a decir este número, la perfección y la plenitud, que significa el 7, que el 7 significa terminado, completo, perfecto, descanso, pero el descanso de Dios, el reposo de Dios, el depender de Dios. En cambio, el 6 significa el hombre. ¿Lo que es el hombre? El hombre con sus dudas, el hombre, hago o no hago, soy bueno o soy malo, quiero hacer el bien, pero no lo hago. Quiero seguir al Señor, pero no me quiero apartar del pecado. Entonces es como esa dualidad que hay en el hombre en sí mismo. Vamos a mirar Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vamos a ver que en ese versículo justamente es cuando Eva ve por primera vez con esos ojos de codicia ese árbol, ese camino a recorrer, que no era el que ella llevaba. Y dice así, en el nombre de Jesús, y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y vemos ahí, vemos en ese versículo cómo ambos cometen ese pecado. Entonces este es el número también de caer de la gracia. Ellos estaban en la gracia de Dios, ellos estaban en el huerto, estaban en la perfección y por esta dualidad cayeron de la gracia. Entonces ese número representa todo esto. Entonces vamos a mirar otro detallito del capítulo, o sea, del 6 en la Biblia. Y vamos a mirar Génesis capítulo 6. ¿Por qué he puesto Génesis? Porque Génesis es el primer libro de la Biblia. Es el primero. Y el Apocalipsis es el número 66 de la Biblia. Entonces, estamos hablando de principio y fin. Principio y el final. Si hemos ido al final y en el 6.2 me está dando un mensaje, entonces yo tengo que ir al capítulo 6 a ver qué me dice. Pero no vamos a ir al 6.2, sino que vamos a ir al 6.6 de Génesis capítulo 6, versículo 6, y vamos a ver lo que nos dice. Y dice así. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón.
Entonces, hemos dicho ya que representaba el hombre, la dualidad, la imperfección. Cuando lo repetimos ese número, lo que estamos haciendo es reafirmando el primer número. Eso es lo que estamos haciendo, poniéndole hincapié al primer número. Y estos dos números significan el pecado en extremo, el arrepentimiento de Dios de haber hecho el hombre. O sea, lo mismo, 6, 2, exactamente lo mismo. O sea, 2 veces 6 está aquí. ¿Por qué el número del anticristo es 3 veces 6? ¿Por qué razón? Ahora lo vamos a ver. Si esto es reafirmando esto, este reafirma los anteriores. Entonces esto es el hombre imperfecto causándole dolor a Dios y arrepentimiento de haberlo hecho, caída total de la gracia, igualándose a Dios. Eso significa el 666. Un ente igualándose a Dios. Por eso vamos a mirar en Daniel, en el libro de Daniel, qué nos dice de este personaje que representa este número. Entonces vemos como en Daniel capítulo 12, versículo 11, vamos a leer desde el 10. Dice así: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Entonces, ahí está hablando de este personaje, la abominación desoladora. Por eso hacíamos la comparación en el otro video, cómo es que el virus, o sea, entendiendo cómo actúa el virus, vamos a entender cómo actúa este personaje. El virus lo que hace es, esa molécula del virus tiene llaves e intenta entrar a las células nuestras. Una vez que lo consigue, se reproduce y entonces empieza a atacar, a copiar todas las células, o sea, la información genética de su cuerpo, y empieza a reproducirlo, el virus, por todas las zonas y a autoatacarse. Por eso es una enfermedad autoinmune, así se llama, que es que el mismo sistema suyo lo ataca a usted mismo. En un principio se vuelve como si fuera un aliado del cuerpo y luego es un agente mortal. Exactamente lo mismo pasará con este personaje. Llegará de blanco, que es el color de la paz, de lo inofensivo, de lo que no hace daño. Tendrá apariencia de piedad, será como un ángel de luz y luego mostrará su verdadera cara. Este es el hombre de pecado de que habla Primera de Juan, y también es la abominación desoladora de la que habla Daniel. Entonces vamos a seguir leyendo de este número que representa, ya no como el emisario que nos dio el aviso de cómo actuará él, sino como la Biblia nos dice que actuará el personaje, o sea, la encarnación de lo que él representa. Y dice así, Mateo capítulo 24, versículos del 7 en adelante. Vamos a leer del 7 en adelante para ver cómo cuando usted empieza a leer los sellos se da cuenta que ahí les está hablando
totalmente de Apocalipsis 6. Mateo 24, al menos del 1 al 28, todo esto le está hablando de Apocalipsis capítulo 6. Y dice así, en el nombre de Jesús. 24, versículo 6. Y dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Subraye eso, ese es el versículo 8. Principios de dolores. Si usted ha visto una mujer de parto tiene desde los 8 meses a falsas alarmas, momentos en el que tiene una contracción y cree que ya, pero ¿qué es lo que nos va a indicar que ya es inminente? Cuando los dolores sean por menos espacio de tiempo. Es decir, cuando las contracciones, en lugar de ser cada hora, son cada 15 minutos, usted sabe que si no arranca para el hospital va a dar a luz en el carro o en el pasillo o donde sea. Pero el punto es que tiene que correr porque el parto es inminente. Entonces aquí nos está diciendo que cuando veamos eso, guerra, rumores de guerra, sepamos que son principios de dolor. Es decir, como vete preparando, ve agarrando el bulto para que arranques para el hospital, porque si no te va a tomar el parto en el camino. Entonces, versículo 9 dice, entonces, o sea, cuando empiecen los principios de dolores, y ojo aquí, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. O sea, aquí nos está hablando ya del segundo sello, que todavía no vamos a hablar de él porque este está sellado. O sea, cuando está sellado es que no podemos identificar todos los elementos, podemos identificar algunos, pero hay otros que nos quedan en el aire. Sabemos que ese segundo jinete viene a hacer lo que este jinete ya viene haciendo, pero como a reafirmarlo. Es decir, este viene a que usted presente sus manos limpias. Y vamos a hacer un video también de esto. Que usted presente sus manos limpias al Señor. Esta es la oportunidad de usted arrepentirse y lavar sus manos en inocencia y empezar a cuidar sus sentidos. Porque para usted resistir lo que viene, usted tiene que estar así. Porque el siguiente sello, cuando se abra, ese jinete viene. Apocalipsis capítulo 6, versículo 4. Aquí no habla de un caballo rojo, que sería el siguiente con el segundo sello. Ustedes creen, hermanos míos, y estoy hablando para los que tengan oídos para oír, porque hay alguna gente que están aquí en el evangelio, que parece mentira, que les gusta que le mientan, que les gusta que le canten una nana para ellos seguir durmiendo. Hermano, si usted es así, este no es el canal para usted. Siga por ahí circulando, escuchando palabritas bonitas de que todo estará bien, de que no pasa nada. Hermana, es que esto da miedo, este mensaje de miedo. No, señora, no, señor. Esto no es un mensaje de miedo. Este es un mensaje de una atalaya que le está gritando a usted, esté listo. Ya ese tiempo de estar claudicando entre dos pensamientos se acabó. Y eso quedó en el 2019. Aquí le estamos dando es un mensaje para que usted despierte. Si usted ama el dormir, entonces no se enfade conmigo, siga durmiendo, siga durmiendo. Ese no es mi problema. Mi problema es dar el mensaje que a mí se me ha dado, porque entonces a mí se me va a reclamar yo no haberlo hecho. Usted sabía que yo tenía toda la seguridad de lo que íbamos a estar viviendo ahora, y yo, por no atreverme,
por decir, ay, a lo mejor qué van a decir los demás, qué van a pensar y no sé qué. Por esa razón no me atreví a hacerlo y nunca más. Hermano mío, nunca más voy a callarme, porque nadie se asuste. Usted se quiere asustar, asústese, pero arregle su vida con Dios. Apocalipsis capítulo 6, versículo 6. Ahí viene el caballo negro con su balance en la mano. ¿Qué nos dice ahí? No solamente viene el crash definitivo económico, ya después de un conflicto, de una guerra, ya sea fría, virtual, bioquímica, o vaya usted a saber cómo se la inventen esta gente. El punto es que va a haber tensión. Entonces este siguiente jinete viene con una balanza en la mano. Y esto me recuerda como cuando el rey de Babilonia había usado los vasos del templo de Jerusalén y se le aparece una mano en la pared que escribió: Mene, mene, tekel uparsin. Fuiste pesado en balanza y fuiste hallado falto. Por eso tu reino es traspasado y tú de hoy no pasas. Entonces, conclusión, hermanos míos. Atención aquí. Este jinete ya no le va a pasar nada más por alto. Este jinete lo va a pesar en balanza. Es que el juicio va a empezar por casa. Tenemos que meternos eso en la cabeza. Hemos creído que la gran tribulación va a venir solamente para el mundo. Sí, la gran tribulación sí, pero lo que es la tribulación es lo que nos hace despertar, lo que nos hace salir de esa ñoñería, de esa comodidad que hay ahora en la iglesia, de ese desorden que hay. Es lo que nos pone las pilas. Entonces, vamos a tener, porque lo dice la palabra, no lo digo yo. El juicio empezará por casa. Básicamente porque en la Nueva Jerusalén nada inmundo estará. Si usted cree que va a ir para allá con su vida de desorden, no, hermano, lo siento mucho. Búsquese otro canal que le digan que sí, que solamente Dios ve el corazón, que solamente Dios ve el interior, que solamente el Señor anda buscando. Siga ahí en esos cuentos chinos. Pero si usted quiere la verdad, arregle su vida con Dios, porque en uno de estos jinetes se lo puede llevar entre las patas. Así es que despierte, arrepiéntase con dolor, con gemido, con clamor, vuélvase a Dios, vuélvase a su primer amor y rogarle al Señor ser hallados dignos de escapar de la ira venidera. Balanza y sea hallado falto, será cortado. O sea, ya ahí no habrá oportunidad de arrepentirse como en este momento. Ya luego cuando veamos el símbolo de este número que lo tenemos aquí, como si lo tuviéramos de castigo, pero en realidad es porque hay mucho material sobre él, van a entender muchas cosas, van a entender por qué razón usted está en cuarentena hoy. No es para ver sus temporadas de Netflix atrasadas, no, es para otras cosas. Esperemos que puedan despertar con esto. Y dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Es decir, ahí ya una vez pase este sello, se sentarán las bases para identificar a todo el que siga a Dios, a todo el que sea de Dios. De hecho, ya cuando usted habla de Dios, hay mucha gente que lo miran con desprecio, como si usted fuera un ignorante, una persona absurda, pero no hay nadie más creyente que un ateo, pero creyente en algo vano, porque si usted se pone a pensar y le pregunta a ellos, bueno, y entonces ¿quién creó la tierra? La nada, el Big Bang, y entonces ellos te resuelven eso así, ¿ve? Poniéndote ceros y millones de años. Te dicen, en 6 billones de años, o en 6.000 billones de años. Claro, en 6.000 billones de años yo estaba allá para comprobarlo, ¿verdad? Se necesita un acto de fe,
pero de fe, de rebeldía, que es la que tiene el hombre, de no querer ver lo obvio. Porque Dios, cuando hizo la tierra, dejó su manual de instrucciones. No dejó al mundo sin reglas, le dejó reglas, les dejó reglas y les dejó su historia desde un principio. A partir de ahí usted decide si la cree o no la cree. Para eso tiene sus dos caminos. Libre albedrío. Y seguimos. En el versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. O sea, ahí ya está hablando de los hermanos. Ahí está hablando de los hermanos, estos hermanos que les fascina, que lo tengan entre algodones. Esas personas, desde que usted sea un radical, usted sabe que esa gente lo van a entregar a usted cuando lo anden buscando. Eso ya es una realidad. Eso ya es una realidad. Ya a usted le puede venir a la cabeza hasta uno con nombre y apellido que lo va a entregar. ¿Por qué? Porque desde ya se está viendo el rechazo. Cuando se habla la verdad, como la gente no la soporta, prefieren la mentira. Por esa razón les viene este ente del mal. Y dice el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán al mundo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ya aquí no se aplica el que se arrepintió y se bautizó, no. Aquí el que se arrepintió, se bautizó y permanezca. Si usted se arrepintió, se bautizó y se va al mundo a practicar el pecado, usted se quedó aquí con el anticristo. Tal cual. Y dice el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vemos aquí que cuando haya esa persecución, aquí se está repitiendo la historia. ¿Recuerda usted que cuando morían los primeros apóstoles y discípulos de Jesús, cómo se multiplicaban los seguidores de Jesús? Pues mírenla ahí. Doble cumplimiento esa profecía tuvo. Doble cumplimiento en aquel tiempo y lo tendrá en el de ahora. Ahora usted vive en un evangelio del mundo de Yupi en el que todo es perfecto, en el que usted no lo van a tocar ni con el pétalo de una rosa, porque usted es la novia. Pues entonces le tengo noticia, usted no es solo la novia, usted también es trigo y usted toda la paja que tenga, toda la imperfección que tenga, le será quitada aquí, porque nada inmundo entrará en la nueva Jerusalén. Tenemos que ir aprendiéndonos eso y metiéndonos bien en la cabeza. Y dice, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo. Versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y dice entre paréntesis, me encanta como habla mi Jesús. Eso es Mateo 24, versículo 15. Y pone entre paréntesis ahí, el que lee entienda. ¡Wow! El que lee entienda. O sea, el hombre de pecado, la imperfección en su máxima potencia, igualándose a Dios. ¿Se acuerdan de esa propuesta que le hizo la serpiente a Eva? Le dijo, come, porque cuando la coma, Dios te ha dicho que no la coma, porque cuando lo hagas, serás como Dios. Esa es la propuesta que trae este. Así es que cada vez que usted vea esas que ya se hacen, teorías espirituales, busca tu Dios interior, tú eres Dios. Este es el ensayo del anticristo, haciéndote creer a ti que eres polvo, que hoy eres algo y mañana no eres nada, estás enterrado y con gusano o cenizas. Pero te hablan todo eso vano, tú eres alguien en Dios. Porque estamos aquí con un propósito. Este hombre está aquí con el propósito de algún día estar así. Esto significa el reino completo de Dios.
O sea, es lo que hizo Dios para perfeccionar esto. Para perfeccionar este hombre, Dios hizo esto. Esto representa el número de Dios. El reino, el gobierno celestial. 12 apóstoles. Y todo lo que tenga que ver, los cimientos de la Nueva Jerusalén, son 12 también. Todo lo que tenga que ver con este número significa el reino. Reino. Gobierno. No sé si se ve, bueno, no, ahí no se ve, pero bueno. Gobierno, reino y gobierno. Eso es lo que hace Dios para perfeccionar esto. En cambio, lo que viene es que multiplica, que exponencia este de aquí. Y seguimos. Entonces, cuando la vean sentada ahí, es decir, los judíos van a ser, ya voy a borrar, disculpen el borrador, porque como usted está, yo también estoy en cuarentena y no voy a salir por un borrador a arriesgarme a contagiar, ¿verdad? Entonces, estamos dando lo que encontramos, ¿verdad? Pero el punto es, aquí. Entonces, lo que precede a la manifestación de él es persecución, hambre, guerra, pestes. Entonces, ¿qué es lo que él va a hacer? Él va a venir como un salvador, porque él es justamente una copia. O sea, él va a ser una copia de lo que es el Mesías que está esperando el pueblo de Israel. Entonces se hará el tercer templo. Tercer templo. Entonces se hará el tercer templo, que no es un templo que van a hacer ellos al demonio. No crea que los judíos están esperando al anticristo. No, ellos están esperando al Mesías. Lo que pasa es que ellos no tienen esa información que usted y yo tenemos. Si ellos tuvieran esa información de Apocalipsis, yo les aseguro que ya los judíos habrían interpretado todo esto, porque son gente que no lee la Biblia por encima, que son gente que escudriña las escrituras muy, muy profundamente. Entonces, el tercer templo, ellos saben, de hecho ellos saben que viene un antimesías, como le dicen. Ellos saben que viene un antimesías, pero claro, ellos creen que en el orden que viene, primero viene el Mesías a establecer su reino y luego viene un antimesías. Pero no, viene al revés. Usted y yo lo sabemos que es así. Entonces, él será tan bueno y tendrá una apariencia de tanta piedad que todo esto es como si hubiera quedado en el olvido. Todo esto ha quedado en el olvido, totalmente en el olvido. Ya eso les recuerda a la gente, eso les queda a la gente en su mente como wow, cómo él resolvió todo, como un salvador. Todas las religiones estarán a una, como que él realmente representa la bondad. Y dice incluso que incluso los escogidos, aquellos tiempos no hubieran sido acortados, hubieran sido engañados. ¿Por qué? Porque muchos de los escogidos, usted sabe cómo está el pueblo. O sea, que le gusta la comodidad. Por eso el Señor nos está llamando ahora, en esta cuarentena, a la renuncia. Mire lo que aquí nos dice el versículo 16 del capítulo 24 de Mateo. Dice, entonces los que estén en Judea huyen a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. O sea, te está diciendo, usted tiene que tener un desapego tan grande sobre lo que es lo material, capaz de que usted esté arriba en la azotea y lo que esté abajo usted no vaya a buscarlo. Entonces el Señor lo que nos está mandando es a eso, a depender absolutamente y totalmente de Él, y dejar los apegos y dejar de hacer las macroiglesias que están haciendo, y de 3,000 miembros y de 5,000 miembros y de 400,000 miembros. O
sea, un solo pastor quiere acaparar muchísimas ovejas. No, deja que el reino de Dios se extienda y que fluya. Y no invierta tanto en una estructura que viene un terremoto y se vuelve nada. Vamos a invertir más en el templo que soy yo, tenga unas estructuras firmes. Dádivas, las dádivas que se han olvidado a las viudas, a los huérfanos, a los pobres, a los necesitados, en lugar de invertir en cosas superfluas que no nos llevan a ningún sitio. Entonces, una vez hecho ese tercer templo, ahí es que Él se va a manifestar como Dios y va a decir, sí, efectivamente, yo soy el Mesías. Vamos a buscar segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 en adelante. Y dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, número 1. O sea, tienen que ocurrir eventos antes de que Él llegue. Apostasía. La apostasía ya está en su máxima expresión y usted lo sabe. Hay iglesias de todo tipo y con muchísimas cosas raras. Entonces la apostasía ya está. ¿Qué es lo que falta? Ojo, coma, ahí viene a coma. O sea, ahí hay un tiempo y dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar ¿por quién? Por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía entre vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, nos está diciendo, ya Él está operando. O sea, ya está operando su sistema, pero Él todavía no ha sido manifestado. Y dice, solo que hay algo que al presente lo detiene hasta que Él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, escucha bien, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Yo le voy a repetir ese versículo. Le voy a repetir ese versículo porque usted necesita entender ese versículo. Estamos, apúntelo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Y dice así, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es decir, eligieron la mentira y por eso serán engañados. Cuando pudieron elegir entre esos dos caminos que se le presentaban, eligieron el camino ancho, no el angosto. Se avergonzaron de Dios, se amilanaron cuando los perseguían, cuando los discriminaban, cuando los trataban como locos y desquiciados. Ahí se deprimieron y dijeron, bueno, ya no sigo a Dios. Y van a ser engañados. Esa gente que prefiere hacerse su propia religión para seguir pecando, para seguir en el pecado. Ay, es que eso no puede ser así. ¿Y por qué Dios dijo eso ahí? ¿Y por qué Dios castiga eso allá? Prefirieron su propia religión, se hicieron sus propias reglas. Muchos cristianos también en la iglesia, perdidos, sentados ahí en el banco, perdidos, totalmente perdidos. ¿Por qué? Porque se hicieron su propia religión. No hay una renuncia
al pecado. ¿Qué es lo que falta ahora? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que nos va a rescatar de este abismo que hay aquí? ¿Qué es? Ahora les digo, mírelo ahí, el temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? Usted entender que es la obediencia a Dios y no la obediencia a su carne. Porque cuando el hombre y la mujer pecaron, a usted le introdujeron dentro de usted algo que se llama la inclinación al mal. Es decir, que aunque usted quiera hacer lo bueno, muchas veces siente muchos deseos de hacer lo malo. Es por eso que cuando usted peca, participan demonios en eso. Es por eso que cuando usted fornica, adultera, participan demonios. Por esa razón, es más fácil que usted no renuncie a eso. Porque ahí hay espíritus operando. ¿Por qué? Porque usted ha perdido esto de aquí, el temor de Dios. Como perdió el temor de Dios, usted ha elegido el camino ancho, el camino de lo fácil. Y aunque usted esté sentado en un banco, en un púlpito, sea lo que usted quiera, póngase el título que usted quiera, apóstol, querubín, está más perdido que un piojo dentro de una peluca nueva. Perdido. Vamos a recuperar el temor a Jehová, que es el que nos da el principio de la sabiduría, que es el que nos dice el camino que debemos seguir. Porque cuando tengo la sabiduría también es un espíritu, que es un espíritu que dada por ¿quién? Por el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El que me guía a toda verdad. ¿Quién es el que me guía a toda verdad? Jesucristo. ¿Quién es la verdad? El camino, la verdad, la vida. Jesús. No hay más. Y no lo voy a escribir entero porque el nombre de Dios no puede ser borrado. Entonces voy a poner así, ya usted sabe que ahí dice Jesús. Esto tiene un símbolo, después se lo voy a explicar. El nombre de Dios nunca usted lo puede escribir para borrarlo. Usted lo puede escribir en una mascota que se va a quedar ahí, pero nunca en una pizarra para borrado, porque eso tiene un símbolo. Un símbolo que ahora no les voy a explicar, pero que es malo. Entonces, temor a Jehová, que me lleva al principio de la sabiduría. El espíritu de sabiduría me lleva al espíritu que guía a toda verdad. Y ese espíritu que lleva a toda la verdad es el Espíritu de Cristo. Lo único que lo va a poder salvar a usted de esto que viene aquí. A mí me gustaría decirle a usted que toda la iglesia se va con Cristo. No, léase Apocalipsis, las 7 iglesias, mensaje de las 7 iglesias. Solo hay 2 iglesias a las que no se les dice, tengo contra ti. Y solo hay una que se le promete escapar, ser escondida de la ira venidera. Solo una, métase eso en la cabeza y procure de estar en este grupo. Todo el otro grupo que se pasa la vida entre una cosa y otra, claudicando entre 2 pensamientos, soy cristiano, no soy cristiano, ay Dios mío, me vino la depre, me vino esto, me vino aquello, ay, ¿por qué me vino esa desgracia? Y empiezan hasta a dudar de Dios y a culpar a Dios. Toda esa gente va a tener que demostrar que es digno de irse para allá. Y entonces ahí vienen los que van a ser lavados, sus vestidos en la gran tribulación. Vamos a poner, porque está la gran tribulación y la tribulación. Si usted cree que de aquí se va sin tribulación, pues siga creyendo. Nosotros seremos librados si estamos en esa
una en esa iglesia que será guardada, no veremos la gran tribulación. Pero la tribulación sí. La tribulación sí. Y les voy a traer la segunda parte de esto. Vamos a estudiar todos los símbolos de lo que es las 10 vírgenes. Y ahí nos da unas claves preciosas, maravillosas. Y nos va a decir en qué momento es que nosotros nos vamos. ¿En qué momento nos vamos? Por eso es que aquí hay mucha confusión. Usted va a escuchar algunas de las denominaciones que aunque sean evangélicas, unas creen que sí, otras que no, pero es por eso. Porque está la tribulación y está la gran tribulación. Son dos eventos diferentes. La tribulación es el principio de dolores. La gran tribulación, ya eso es cuando la tierra vomite a sus moradores. O sea, la tierra ya va a estar hastiada del humano. Y ahí ya va a ser lo que es el fin. Destrucción total con fuego. Con agua fue en Génesis. Ahora toca fuego. Fuego. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? En los días de Noé, nadie creyó que el diluvio venía. Era algo desconocido. Todavía no había caído agua del cielo. Ahora es exactamente igual, se repite la historia. Todavía no ha habido una combinación de fuego desde la tierra hacia arriba y desde el cielo hacia abajo. Pero ahí está. Las evidencias están ahí. A lo mejor crees que escondiéndote en un búnker vas a poder librarte de esto, pero las entrañas de la tierra están llenas de fuego. No hay escapatoria, solo hay un arca. Y ese arca hoy tiene las puertas abiertas. Arrepiéntete. Si eres cristiano y estabas en una mala manera de vivir, arrepiéntete. Si eres cristiano y estás entre dos aguas, arrepiéntete. Y si eres una persona que no conoces de Dios, este video no es para que te asuste. Este video es para que compres tu pasaje a ese arca, ese pasaje de salvación. Y es tan fácil como confesar a nuestro Señor Jesucristo, bautizarte y vivir una santa manera de vivir. ¿Qué es santa manera de vivir? Es vivir apartado, es vivir una vida diferente, distinta, sin dobleces. Si has llegado hasta aquí, te invito a que te suscribas, es totalmente gratis. Vamos a estar haciendo la segunda parte de este video, viéndolo del número 40. Vamos también en los próximos videos a estudiar la parábola de las 10 vírgenes. Vamos a estudiar los tiempos. Esto es lo que toca ahora. El Señor nos está llamando a estar alerta. No es posible que los hijos de las tinieblas estén más informados que los hijos de la luz. La revista The Economist en el 2019 vaticinó lo que iba a pasar este año. ¿Cómo es posible que tanta gente que busca de Dios no supiera nada de lo que iba a acontecer? Y es básicamente por una cosa, hermanos. Estamos dormidos y nos
nos empeñamos en seguir durmiendo y eso es lo más triste. Pero si tú eres de ese pequeño grupo que ya se ha cansado de estar durmiendo y que quiere abrir los ojos y que quiere escuchar la verdad, todavía estamos a tiempo de cumplir ese mandato que el Señor nos dejó. Orad y velad para que no caigáis en tentación. Dios te bendiga.